Hola queridos estudiantes, vamos a proceder a estudiar los mecanismos de transporte a través de la membrana. Para que los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación se den, es necesario que los fármacos atraviesen las membranas biológicas, las cuales están constituidas por distintos tipos de células. En caso de un órgano o sistema en el cual vamos a crear una difusión para que el fármaco se distribuya o se elimine. La célula típicamente está cubierta por una capa lipídica, la cual tiene ciertas estructuras. Esta membrana lipídica es necesaria para que se dé un control regulado del paso tanto de agua como electrolitos, todo para el correcto funcionamiento de la célula. Si esta membrana no fuera selectiva, el funcionamiento fuera inadecuado y la célula no podría funcionar de una manera correcta. Es necesario que el médico conozca la estructura molecular de esta barrera, porque en farmacocinética el movimiento de los fármacos se va a dar principalmente por ella. Vamos a estudiar los distintos componentes. Si vemos en este gráfico, podemos apreciar proteínas, lípidos y algunos carbohidratos. Aproximadamente un 52% de esta membrana, su peso total, van a ser proteínas. Aquí las vemos graficadas. Aproximadamente un 40% van a ser lípidos y solo un 8% van a ser carbohidratos. Vamos a estudiar los lípidos debido a su complejidad. Aquí vemos tres tipos de lípidos, dos de los cuales van a ser polares y uno de ellos no polar. Dentro de los lípidos polares, los glucolípidos tienen una importancia y relevancia. Vemos aquí que van a tener una región hidrofílica y una región hidrófoba, las cuales van a estar dispuestas una sobre la otra para crear la doble capa lipídica. Asimismo tenemos glucolípidos como cerebrócidos, gangliósidos, que representan un porcentaje importante de esta membrana, y finalmente algunos como triglicéridos y el colesterol. Cada uno de ellos forman esta membrana de barrera lipídica importante. De interés saber que esta barrera puede sufrir muchas alteraciones, iniciando por las proteínas. Las proteínas pueden ser reguladas genéticamente y variar la cantidad o la morfología en un tipo, en un individuo u otro. Además, estas proteínas pueden servir como canales, bombas de transporte, receptores farmacológicos. Asimismo, los lípidos no solamente tienen una importancia en la difusión de los fármacos, sino también pueden sufrir metilaciones y dar como precursores el ácido araquidónico para crear la vía de este y la síntesis de prostaglandina y leucotrienos. El principal mecanismo que vamos a estudiar es la difusión simple. En este caso existe una diferencia de concentración del soluto para nosotros el fármaco entre un lado A y un lado B, en el que se interpone una membrana semipermeable, y va a haber una difusión desordenada dependiente de la energía que crea esta concentración de fármacos hacia el sitio B hasta que haya un equilibrio. La membrana debe ser permeable. Existen casos como la barrera hematoencefálica, que existen uniones intercelulares estrechas que hacen que la difusión no sea adecuada. Al tener una permeabilidad adecuada, el fármaco puede difundir. Se dice que normalmente hay dos maneras: el movimiento natural del agua por la osmosis que es dada por las diferencias de presión hidrostática o de presión osmótica. El agua se va a mover de un lado a otro de la membrana y podría consigo arrastrar algunos fármacos que podrían atravesar la membrana de manera paracelular o de manera celular. Pero existen moléculas con tamaños mayores a 200 Dalton que solamente pueden atravesar la membrana por difusión lipídica. Las menores de 200 Dalton podrían ser arrastradas con el agua y atravesar fácilmente la membrana. Pero vemos que la mayoría de los fármacos tienen un tamaño no menor de 200 Dalton, por lo cual deben de difundir las membranas biológicas. La ley de Fick número 1 nos dice
que ese flujo o velocidad de difusión va a ser igual a ese coeficiente de difusión del fármaco, directamente proporcional al área de absorción, a la diferencia de concentración entre uno u otro lado de la membrana, pero va a ser inversamente proporcional a la distancia que necesita difundir. La ventaja es que las membranas biológicas tienen un grosor apenas de 75 a 80 Armstrong, lo cual no va a dificultar el paso del fármaco por estas. En el caso de la distribución, eliminación. Existen casos raros de absorción, como la cinética de la piel. Puede variar el grosor en uno u otro lado del cuerpo, pero en cuanto a la cinética de absorción enteral, la membrana del enterocito es muy delgada y no va a dificultar la absorción de este. Además del transporte a través de los lípidos, también tenemos el transporte a través de las proteínas. En él podemos hacer mención del transporte activo primario, que necesita energía, el transporte activo secundario igualmente necesita energía, transportes que no necesitan energía como la difusión facilitada, y el transporte a través de canales iónicos dependientes de voltaje o dependientes de ligando. Vamos a estudiar el transporte que no necesita energía. Vamos a mencionar la difusión facilitada, que es un transporte a través de una proteína, un mecanismo saturable selectivo que puede incluso ser tan selectivo que diferencia a isómeros. Es un mecanismo que va de mayor concentración a menor concentración, y las proteínas están reguladas por algunos mecanismos, como en ejemplo el transportador de glucosa, que necesita insulina para estar regulado. El transporte con gasto de energía, podemos mencionar el transporte activo primario. El ejemplo clásico de este es la bomba 3 sodio 2 potasio, en el cual la molécula va a unirse a 3 moléculas de sodio en presencia de una molécula de ATP, la cual va a crear una fosforilación de esta molécula exactamente en el aspartato 351. Esta fosforilación va a provocar que el ATP se hidrolice, dando este grupo fosfato. Esta fosforilación creará un cambio conformacional en esta molécula que va a expulsar hacia el exterior 3 moléculas de sodio. Inmediatamente se va a unir a 3 moléculas de potasio, que al desfosforilarse la misma proteína las va a internalizar. De esta manera podemos crear diferencias en gradiente de concentración, ya que este transporte puede lograr eso. Igualmente es selectivo, saturable y de inhibición competitiva. Estos gradientes de concentración se pueden aprovechar por el transporte activo secundario, en el cual podemos ver que esta molécula verde existe mayor concentración y la molécula roja se aprovecha para ir en contra de este gradiente de concentración. Ejemplo clásico, el cotransportador glucosa-sodio del intestino. Asimismo, existe un mecanismo de contratransporte, en el cual una molécula va a ir a favor de su concentración y otra molécula en contra de su favor de concentración. La verde a favor, la amarilla en contra. La amarilla se aprovecha de este gradiente. Ejemplo clásico que tenemos es el contraportador 3 sodio calcio, en la cual el calcio va en contra de su gradiente, aprovechando la diferencia de sodio entre el líquido extracelular e intracelular. Este es un proceso que se da en la diástole cardíaca. También existen mecanismos de transporte especializados, proteínas que están en distintos órganos y sistemas del cuerpo. En la ABC tenemos proteínas resistentes a múltiples drogas, como la glucoproteína P, la cual se encarga de expulsar el fármaco que se absorbe a la célula. Este lo logra expulsar inmediatamente al intestino, o fármaco que atraviesa hacia el sistema nervioso central. Este puede expulsarlo de inmediato a la sangre, creando que no se dé un efecto farmacológico. Estas proteínas están reguladas genéticamente por distintos genes,
y la expresión mayor o menor de esta proteína puede ser importante a la hora de predecir la respuesta farmacológica.